Buenos días, estimado público, estimados profesores, compañeros e investigadores. Mi nombre es Alejandra Contreras Rey y soy graduada en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla. Además, tengo un máster en enseñanza de español como lengua extranjera y otras lenguas modernas, entre ellas el árabe. En primer lugar, quiero hacer público mi agradecimiento al profesor Francisco Franco Sánchez por darme la oportunidad de estar hoy aquí, en este simposio, para presentar mi último trabajo de investigación, titulado Análisis de manuales para la enseñanza y el aprendizaje del árabe moderno destinados a hispanohablantes. Tras finalizar el grado y concluir mis estudios de máster, fui consciente de las complejidades que presentaba la enseñanza del árabe como lengua extranjera, tales como la escasez de manuales adaptados al marco común europeo de referencia para las lenguas y a sus niveles lingüísticos. Por ello me propuse llevar a cabo una investigación en este terreno, cuyo objetivo principal fue comprobar si los manuales de enseñanza y aprendizaje de árabe moderno destinados a hispanohablantes y publicados en España se adaptaban a los criterios que en el marco común europeo de referencia se exponen. Tradicionalmente, la enseñanza del árabe como lengua extranjera se ha basado en el método de gramática y traducción. Esto habría provocado una ausencia de experimentación con otros enfoques metodológicos, derivando en una escasez de materiales didácticos con fines comunicativos. A pesar de ello, no cabe duda de que se ha producido un cambio en la última década, que ha dado como resultado la creación de manuales que se han analizado en este trabajo. Para escoger los manuales que se han analizado se han tenido en cuenta unos criterios de selección específicos. En primer lugar, que el objeto de estudio sea el árabe moderno y no otras variedades de árabe. Como sabréis, el árabe es una lengua que se presenta en situación de diglosia, es decir, una situación en la que dos variedades de una lengua coexisten en todo el ámbito de la comunidad, teniendo que cumplir cada una de ellas una función definida, según la definía Ferguson en el año 1959. El árabe moderno es la variedad culta, codificada y normalizada, que goza de mayor prestigio social y que es común en todos los países árabes. Dada la amplia labor que supondría abordar el análisis de todas las variedades del árabe, a modo ilustrativo solo examinaremos aquellos manuales que tengan como propósito la adquisición de la variedad culta en cualquiera de sus niveles lingüísticos. En segundo lugar, se ha tenido en cuenta que se haya publicado después de que viera la luz el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en el año 2001, puesto que, tras implantarse una política europea que regula las directrices de la enseñanza de lenguas extranjeras, nos vemos obligados a acogernos a ella y a adaptarla al árabe en la medida de lo posible. En tercer lugar, que sea un manual impreso, para llevar a cabo una enseñanza principalmente formal y reglada. No se tendrán en cuenta materiales complementarios para el estudio, como pueden ser cuadernos de ejercicio, recursos web, audio o incluso gramáticas. En cuarto y último lugar, que el manual esté publicado en España y para hispanohablantes, dado que un manual dirigido a un público específico permite tener en cuenta las necesidades concretas de la sociedad a la que va destinada. A través de estos 4 criterios se han seleccionado un total de 17 manuales. 12 manuales de la editorial Al-Bujaira, pertenecientes a diferentes series. Estos manuales son para el nivel A1, An-Nafura o As-Sakiya. Para el nivel A2, An-Nahar, Al-Rafid y Al-Jadwal. Para el nivel B1, Al-Shalal. Para el nivel B2, 6 manuales que se complementan entre sí, titulados Al-Qutairat al-Bayda, Al-Qutairat al-Hamra, Al-Qutairat al-Khadra, Al-Qutairat al-Safra, Al-Qutairat al-Sauda y Al-Qutairat al-Zarqa. 4 manuales de la serie Basma, publicados por la editorial Akal, titulados Basma Inicial, Basma 1, Basma 2 y Basma 3. Y finalmente un manual de la editorial Diego Marín Librero, editor, titulado Mabruk A2.1. Una vez seleccionados los manuales,
han sido analizados teniendo en cuenta una serie de descriptores y criterios de análisis. Por un lado, los descriptores externos de los manuales que hemos tenido en cuenta han sido los datos bibliográficos y los materiales de los que se acompañan, pues cuadernos de ejercicio, guías, audios. Los descriptores internos que se han observado son objetivos generales, metodología, destinatarios, nivel de referencia según el marco común europeo y la estructura de los manuales. Finalmente, los manuales han sido sometidos a unos criterios de análisis, entre los que destacan el papel que desempeña tanto la lengua meta, en nuestro caso el árabe, como la lengua materna, el español. El tipo de enseñanza, si es deductiva o es inductiva. También la progresión de los contenidos, lineal o cíclica, los contenidos estratégicos, los contenidos comunicativos, los lingüísticos en sus 3 niveles y los contenidos culturales. En la tabla que os presento a continuación se recogen los datos más significativos del análisis de estos manuales, con el fin de sintetizar toda la información examinada. En primer lugar, se recogen 3 descriptores que permiten acercarnos externamente a cada uno de los manuales. En las primeras columnas de las tablas siempre aparecen recogidos los manuales y ordenados por niveles lingüísticos. La segunda columna de esta tabla refleja la serie a la que pertenece cada uno de ellos, pues la mayoría tiene un manual que le antecede o le precede. En la tercera columna se recogen los materiales complementarios de los que se acompañan los manuales. Todos ellos cuentan con audio y algunos con libros de ejercicio o guías. En la cuarta columna se especifica el formato en el que se presenta cada manual, algunos en formato de libro árabe, es decir, el manual se lee de derecha a izquierda, y otros en formato de libro español, concretamente los de la serie Basma. En la siguiente tabla aparecen recogidos 5 descriptores internos que permiten clasificar los manuales y obtener su información genérica. En la primera columna de la descripción se muestra el nivel de referencia para el que se ha diseñado cada manual. En la segunda columna se pueden apreciar los destinatarios a los que se dirigen los manuales. En la tercera, la programación de horas lectivas que se cubrirán con ellos. En la cuarta columna se detalla la progresión del aprendizaje de los contenidos y en la última columna se especifica la orientación del aprendizaje por la que se opta en cada manual. En este caso, todos los manuales han seguido una orientación inductiva. Para terminar, esta tabla ofrece los criterios de análisis donde se pueden observar, por un lado, las lenguas que aparecen en cada manual. Los manuales de la serie Basma utilizan tanto el árabe como el español. Sin embargo, el resto de manuales prefieren emplear solo el árabe como vehículo de aprendizaje. Por otro lado, se señala si se trabajan y ejercitan los contenidos comunicativos, lingüísticos en sus 3 niveles y culturales. Tras llevar a cabo el análisis teniendo en cuenta los descriptores y criterios anteriormente expuestos, se han llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, los manuales de árabe publicados en España y para hispanohablantes se adaptan por lo general al marco común europeo de referencia para las lenguas, así como a su metodología, pero no a todos sus niveles. Actualmente no disponemos de manuales para el estudio del nivel superior C1 y C2. Por otro lado, la mayoría de manuales utilizan la lengua árabe como vehículo de aprendizaje, evitando el uso de la lengua materna, del español. También se ha observado que la editorial Albujaira es la responsable de publicar la mayoría de los manuales para la enseñanza y aprendizaje de árabe moderno de los que disponemos hoy en día. Otra conclusión importante es que los manuales están dirigidos a un público variado, desde destinatarios jóvenes hasta adultos. Por último, en lo referente a los contenidos, todos aparecen recogidos, pero los contenidos comunicativos son los más trabajados en todos los manuales y los contenidos gramaticales han pasado a un segundo plano, aunque sin perder su relevancia. Finalmente, espero que este trabajo pueda ser ampliado en un futuro tras la aparición de nuevos manuales o servir de inspiración para la realización de nuevos proyectos que persigan un objetivo común: la enseñanza de una lengua que ha marcado un antes y un después en la historia de un pueblo y en la vida de los investigadores que hoy día nos dedicamos a ello. Muchas gracias.